Es tiempo de solsticio, un tiempo de ritos telúricos y ancestrales, de la llegada del invierno, de Saturnalias y druidas, de las sombras y los astros. Tenemos ya por ahí al collazo Juan Pedro Sánchez, que hoy lo tenemos en Badajoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A los buenos días. ¿Cómo va eso? Collazo? Muy bien, fenomenal. Aquí disfrutando de viernes ya de este mes de diciembre del 2019. ¿Qué pasa? Ya estamos a punto de empezar el año nuevo. Ya los días acaberos ya de este año, ¿verdad? Ay, vela ahí. Bueno. ¿Estás tú solito, Antonio, no? Sí, ¿Estás ahí solino? Durante toda la Navidad o estará Nuria o estaré yo. Bueno, pues este ratino de la corrobra yo te acompaña, ¿te parece? Hombre, me parece muy bonito. Y no solo yo, una persona que te voy a presentar ahora mismo, la mi Mayri, mi madre, Candy, te saluda, Antonio. Hola Candy, buenos días. ¿Qué tal estamos? Ay, dirás, Antonio, que por qué traigo a mi madre, ¿no? Hombre, no, yo más bien diría, ¿por qué te trae ella a ti? Me trajo ella a mí al mundo. Es verdad. Ella me trajo en la nacencia, que es de lo que dimos a parrar en el día de hoy. Sí. Pues nada, porque son días de familia y son días para estar entre nosotros. Claro. Y luego, dentro de un ratino, dimos a cantar un villancico extremeño. ¿Te parece? Muy bien, me parece fabuloso. Pero a lo primero de todo comenzamos en esta corrobra de hoy con un cantal en Afala, en Mañegu, que se titula Rebullao entre pañáis, donde cantan al Niño Jesús de el Valle de Jálama. Un cantal que dedicamos a Juan Carlos Márquez de San Martín de Trebello. Con todo nuestro cariño, un abrazo bien rejuerte y para ti, Juan Carlos, y muy agradecido porque fue la Tumairi quien nos ayudó a condurar este cantal tan muestro. Así que vamos a escuchar una mijina de Rebullao entre pañáis. Oh bendito San José, está muy rete contento en veras duas alhajas que le ha dado Padre eterno. Hay alegría y en la tierra muta maíz, porque ha nacido Jesús, oh Rey de humanidad. A Belén para su virtud, a Belén verano su rey, rebulla entre bañáis en las vallas. Un villancico que nos llega desde el Valle de Jálama. Ayer llamábamos a una chica que nació en San Martín de Trevejo y se fue a vivir a Holanda. Fíjate, pues desde allí nos llegan también unos villancicos muy aparentes, muy repolidos. Y es que en estos días, precisamente, Antonio, tan repolidos de la Navidad, en los que nos encontramos con los amigos, con los collazos del trabajo, con la gente de toda la vida, y por lo claro, con la familia, con nuestros hijos, pairis, mayris, ahijaos y toda la parentela que nos hacen esta fiesta, que nos arrejunden y se resulten buenas para condurar las buenas costumbres y tradiciones. Pero además de todo esto, en el hondón de la Navidad está la nacencia de Jesucristo, vela ahí. Es así, y nada más como tenemos que entenderlo. Y atento de la nacencia, hoy queremos apartijar un par de poeminas que parran de cuando precisamente damos la bien llegada al mundo a los zagalinos, a un muchachino chiquinino del vientre de una madre. Así que qué mejor que dar lectura al poema de la nacencia de Luis Chamizo, que dice así: Bruñuelos recios, nubarrones pardo, la luz del sol que se agachó en un cerro, y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. A bocanás el aire nos traía los ruidos de allá lejos, y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Díbamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo, mi mujer muy malita, suspirando y gimiendo.
Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban pa'l sol, que en los canchales daba relumbres de espejuelo. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos, y cantaban también los colorines, sobre las aras y los brezos, y roando de la sierra llegaba el dolondón de los cencerros. Qué tarde más bonita, qué anochecer más bueno, qué tarde más alegre si fuéramos contentos. No puede ser más, me hijo, vaite con la burra pa'l pueblo, y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico. Y bajó de la burra poco a poco, se arrellenó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, pa' los bruñíos nubarrones recios. Dirme, dejarla sola, dejarla yo a ella sola como un perro, en metalas esa, una legua del pueblo, eso no. De la rama de arriba de un guapero, con sus ojos redondos me miraba un mochuelo con ojos vedriados como los ojos de los muertos. No tengo fuerzas para dejarla sola, pero yo de qué sirvo si me queo. La burra, que roía los tomillos floríos del lindero, careaba las moscas con el rabo y dejaba el careo, levantaba el hocico, me miraba y seguía royendo. ¿Qué pensará la burra si es que tienen las burras pensamiento? Me fui junto a mi Juana, me hinqué de rodillas en el suelo. Hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia para hacer memoria de los rezos. ¿Quién podrá socorrerla si me voy? ¿Quién va por la comadre si me quedo? Aturdido del todo volví los ojos para los ojos redondos del mochuelo, y aquellos ojos verdes tan grandes, tan abiertos, que otras veces a mí me dieron risa, ahora me daban miedo. Que mirarán tan fijos los ojos del mochuelo. No cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos. Las bocanadas del aire se aplacaron, se asomaron la luna y el lucero. No llegaba rondo de las sierras el dolondón de los cencerros. Daba tanta quietud, mucha congoja. Daba yo no sé qué tanto silencio. Me arrimé pa' ella, la abrazaba el aliento. Le temblaban las manos, tiritaba su cuerpo. Y la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. Yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego, y uno cayó roando y prendió de un pelo en mitad de un frente de su frente y se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¿Quién pudiera ser médico? Señor, tú que lo sabes lo mucho que la quiero, tú que sabes que estamos bien casados, Señor, tú que eres bueno. Tú que haces que broten las simientes que echamos en el suelo, y tú que haces que granen las espigas cuando llega su tiempo. Tú que haces que paran las ovejas sin comadres ni médicos. ¿Por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero, siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno? Ay, qué noche más larga de tanto sufrimiento. Qué cosas pasarían que decirlas no puedo. Que hizo Dios un milagro, no podía por menos. Todito lleno de tierra le levanté del suelo, le miré muy despacio, con una miaja de respeto. Era un hijo, mi hijo, hijo de ambos, hijo nuestro. Ella me le pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba llorando y sonriendo. Venía clareando, se oían a lo lejos las risotas de los pastores y el dolondón de los cencerros. Besé a la madre y le quité a mi hijo. Salí corriendo y en un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos del pueblo. Tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del caminito nuevo. Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores del pueblo. Pues pa' mí que mi hijo la tiene mejor que ellos, que Dios hizo en persona como mi Juana de comadre y de médico. Asina que nació besó la tierra, que agradecía se pegó a su cuerpo y fue la misma luna quien le pagó aquel beso. ¿Qué saben de estas cosas los señores aquellos? 2 salimos del chozo, 3 volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino, no podía por menos. Ay, Antonio, y ya que tenemos el zagalino con nosotros, que ha nacido, que ya ha tenido buena nacencia, le tenemos que cantarle una nana, vela ahí, ¿no? Para que se duerma. Pues dimos ahora con un cantal recogido por el folclorista Manuel García Mato. Ajá. En el pueblo de Montermoso, y que se llama Levántate segundo, del grupo Liara. Vamos a escucharle una mijina. Levántate
levántate segundo, levántate al instante, que el niño quiere agua, levántate, no tarde. Ro, 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 que ya se durmió. La palomita canta en el olivo, cállate, palomita, que duerma el niño. Ro, 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 que ya se durmió. Qué voz más bonita, ¿verdad? Y esto que Precioso. escuchan aquí que parece un palo de lluvia, estos palos que tienen dentro como semillas que van de un lado a otro, no es exactamente un palo de lluvia. No sé cómo se llama ese instrumento, es lo que utilizan los buscadores de oro cuando echan la tierra, que van tamizando la tierra para que se Algo quede así, todo, ¿no? algo así, Antonio, algo así. Es eso, es eso exactamente. Es Yo que creo que en sí, el yo vídeo creo lo que hemos sí. visto, lo que tienen es ese instrumento que es como una red metálica Sí. con una madera alrededor, ¿no? Que dentro tiene piedrecitas pequeñas. Entonces va moviendo Eso. las piedrecitas de un lado para otro y este es el sonido que está haciendo. Eso es. Ahí tenemos esa nana, pero Antonio, claro, los zagalinos crecen y vuelven a crecer, como dice la canción, y asina, por eso, nuestro gran Javier Feijó nos parla de las promesas de Castas Nuevas en su poemina que dice asina: se nos van de entre las manos, muy despacio y muy depriesa, crecen así, como espigas, y asina, sin darnos cuenta, se nos van haciendo mozos sin mirar para atrás siquiera. Del invierno calentino en el arrullo saltan a la primavera y florecen repentinas en sus cuerpos promesas de castas nuevas. Atrás queda la añoranza de velos la vez primera, sus primeras carantonias después de su galateta, sus primeros pasinos, las primeras bicicletas, la inocencia de sus caras en su primer día de escuela, la primera comunión, sus primeras pataletas. Todas las cosas de los hijos tienen primeros o primera. Se nos van abocanadas por más que uno no quiera, como el humo enrevesado se va para arriba rehuyendo del calor de una candela, como el polvo levantado del camino alrededor de las carretas. Y se nos van detrás de ellos, hartas de noches en vela, su angó y sus lenguas de trapo, su risa al hacerle fiesta, los zapatos de charol, sus libros y sus libretas, y los ruidos que hacían a la hora de la siesta. Se nos van man que pongamos entroncados palos traviesa, y así tiene que ser, es asina, por más que a uno le duela. Se nos van por su camino rebuscando otras querencias, y su sangre hierve encendía como el celo de la fiera, como la fuerza de los machos y el coraje de las hembras. Se nos van como se fueron sus padres de sus abuelas, para sembrar nuevas espigas en todavía con más fuerza, sin descuidar en jamás el tronco de su nacencia. Que tierra raíces muy hondas, enterradas en esta tierra, madre de los que orgullosos semos de raza extremeña. Aquí está este poemina de Javier Feijó, Promesas de Castas Nuevas, que es precioso, que me encanta. Pero hablando de Navidad, oye, por cierto, Antonio, que nos manda Pedro de Peluján Canú, sí, nos manda un mensaje, ¿qué dice dice? que es una criba, el instrumento que no... una criba, anda, que no mira, que sabíamos nos cómo está es el- escuchando. Eso Pedrino, es. un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, exactamente. Es una criba lo que estaba, es el sonido que utilizábamos, que escuchábamos. También, en esa también, una criba una criba. con muchas piedrecitas pequeñas que va moviendo de un lado hacia otro y así hace el sonido. Parrando de la Navidad, Antonio, tenemos el pueblo de Ceclavín, donde estos días están de fiesta, Sí. festejando su borrasquina, la borrasca, que es una fiesta muy repolida, muy bonita, muy aparente. Y allí de corresponsalino ha estado estos días nuestro amigo Víctor, de Valdencín. Víctor, a los buenos días. Buenos días, Juan Pedro. Buenos días, Antonio. ¿Cómo va la Buenos cosa? días, ¿qué tal va todo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo va la Navidad y la borrasca por Ceclavín? Pues la borrasca por Ceclavín va va viento en popa, porque ayer estuve allí yo... Dilo, de bote en boti. de bote en Le iba a boti. decir. Viviendo allí la fiesta con los ceclavineros, que son gente muy hospitalaria, muy cercana y muy buena gente y muy campechano, muy de Extremadura, como tenemos que Hombre. tener.
Claro que sí. Tenemos algunos sonidos que recogiste allí. A ver si los podemos escuchar. Porque allí se sigue cantando un extremeño. Y- Bueno, hay muchos jales, Víctor. Cuéntanos, ¿cómo transcurre esa fiesta de la no que se borrasca? escuche muy bien el audio. Es que ya se veía que había un ambientazo tremendo, ¿no? Es fiesta. Muchísimo. Pero cuéntanos tú, ¿qué viviste para allí? Ayer iban cantando los cantaris de la borrasca, y la borrasca es una fiesta de clavín, como he dicho antes, que se celebra entre los días 23 y 27. Y el día 23 es el día de la machorrita, que los mozos del pueblo, las borrascas, que las borrascas son los grupos de amigos, pues sacan a las cabras que van a matar el día de Nochebuena y que las sacrifican para comer la carne el día de Nochebuena y los días 26 y 27. Ajá. Y las sacan por las calles en procesión, adornadas con los condimentos que le van a guisar, con laurel, con pimiento, también le ponen un albardón y también le ponen naranjas en los cuernos. Y luego el día 26, ayer y hoy, que también se repite todo lo de ayer, Sí. es el día de los caballos, y corren los caballos en la calle Granadera. Nos explicaba nuestra amiga Águeda ayer, y decía que para los teclamineros es la fiesta más grande que Es la tienen. más grande, sí. Y ellos cantan. Vamos a escuchar la otra mijina del ambiente que se respiraba para allí. A ver. La vara, el ayuntamiento, la tiene el que la merece, la tiene el señor alcalde, y en su mano resplandece. Señor alcalde, que si no hay toro, tampoco hay baile, tampoco hay misa, porque los mozos no la precisan. Anda, fíjate, señor alcalde, que si no hay toros no hay baile. Dicen los reclavineros. Oye, Víctor, ¿y hoy tú sigues por allí? No, hoy toca Hoy ya de descansar. resaca, ¿no? Ya está reventado, ¿no? Hoy toca descansar, no se puede todos los días. Di que sí. Este canti que acabamos de escuchar, me decía Arturo que desde el mes de noviembre llevan preparando el ayuntamiento talleres organizados para que no se pierda el cancionero y para que se inventen canciones nuevas en la borrasca. Me comentaba ya. Fíjate, eso está Y muy bien. por está supuesto, muy en bien. extremeño, que es lo más importante, y señor Eso, alcalde, y señor que se- alcalde, decía. Que se conduren las tradiciones y los nuestros cantis, que son lo mejor, y que se sigan también creando nuevos cantaris. Bueno, Víctor, pues un placer y muy agradecido. Gracias, Juan Pedro. Bueno, Antonio, A las felicidades a toda la y gente de feliz Teclavín Cabo por la Daño, fiesta. feliz Cabo Daño, ahora te digo eso, Antonio. Antonio, Sí. quita esa música. A ver, fuera esa que música. que vamos a cantar aquí. Que por eso viene mi madre hoy. Claro que la tienes ahí la pobrecina mía, que no Claro. la dejas decir ni hola, Eh. casi, Candy, Ahora ya- Candy, que te sal- Hola. que te has sentado ahí, buenos días mamá, y ya está, no te voy a dejar Claro, para como Yo la estoy prisa. escuchando a mi hijo. Claro, pues eso, como te Aquí, decía, son días de familia y digo, pues mamá, vente que vamos a cantar Claro. los pastores extremeños, la majada de Extremadura, ¿no? Ajá, vale. Pues mira, ¿nos arrancamos? Venga. Vamos a ello, venga, A ver. vamos al lío. Yo vi con los mis ojinos, yo vi de su resplandor. Yo vi con los mis ojinos, yo vi de su resplandor. De la estrella que anunciaba el nacimiento de Dios. De la estrella que anunciaba el nacimiento de Dios. En nuestras majas de Extremadura hacemos holgorios con la zambomba, con el almire, con pandereta. Mare, qué penina tengo de no haber sido pastor. Mare, qué penina tengo de no haber sido pastor. De aquellos que allá en Belén vieron al niño de Dios.
de aquellos que allá en Belén vieron al niño de Dios. Y en nuestras majas de Extremadura hacemos holgorios con la zambomba, con el almire, con pandereta. Vamos a por el último. Los pastores de Belén, ellos fueron los primeros. Los pastores de Belén, ellos fueron los primeros. Los pastores extremeños, decimos también te quiero. Los pastores extremeños, decimos también te quiero. Y en nuestras majas de Extremadura hacemos holgorios con la zambomba, con el almire, con pandereta. Y feliz cabo de año a todos los extremeños. ¡Feliz cabo de año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año Navidad, nuevo! Antonio! Oye, qué bonito, Feliz como me ha gustado. Además, hay los dos cantando con la almirez y todo. Claro. Qué bien. Si te qué enseño chulo. una foto del almiré, es un candelabro con una cucharina. Oye, no, pero ha sonado fenomenal, que es de lo que se trata al final, Hombre, ¿no? claro, la intención es lo que cuenta. Es la magia de la radio. Claro Un que beso sí. para toda Extremadura, todo extremeño. Candy, bienvenida, muchísimas gracias. Vente más veces a vernos. Venga, eso está hecho, cuando queráis. Un besito. Un beso Abrazo para y todos. feliz cabo de año. Juan Pedro, y feliz entrada también del 2020. Eso, A ver eso. qué nos trae. A ver qué nos trae el 2020. Será bueno. Será bueno, será bueno. Abrazo, collazo. Un abrazo. fuerte. 11:34. Está José María da Silva.